Entonces le voy a pedir que abra la Biblia en San Juan capítulo 21. San Juan capítulo 21. Lo tenemos, San Juan capítulo 21. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera: estaba juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Didimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y le dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a la tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid y comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y le dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. En San Juan capítulo 21 encontramos una historia muy conocida. Encontramos una historia bastante contada, bastante conversada, sobre cómo Jesús aparece a sus discípulos y les vuelve a enfrentar a un milagro. Los que han leído la Escritura saben que hay dos pasajes, hay dos historias que tienen que ver con la pesca milagrosa. O sea, Jesús dos veces intervino de forma milagrosa en la pesca de Simón Pedro. Dos ocasiones. En una, Jesús hace el milagro, se da la pesca milagrosa y Jesús termina haciendo un llamado a Pedro para que él deje de ser pescador y se convierta en un pescador de hombres. Pero la segunda historia, que es la que le acabamos de leer, tiene una característica diferente y es lo que quiero compartirle en esta mañana. Y he titulado el mensaje de esta mañana: la reconciliación. Y en el camino del mensaje usted se va a enterar por qué. Pero quiero empezar con esto. Todos nosotros, o la mayoría de nosotros, tiene un primer nombre y un segundo nombre. Por alguna razón curiosa, la mayoría de personas odia su segundo nombre. No me pregunte por qué, pero la mayoría no le simpatiza. Hay algunos que es al revés, que le simpatiza el segundo y no el primero. En mi caso, a mí no me gusta el segundo nombre. Y a mí me pasa como le pasaba a Federico, el del Chavo, cuando le decían Federico. Él se acostumbraba a que le dijeran Kiko, pero si le decían Federico sabía que algo no estaba muy bien. ¿De acuerdo? Entonces a mí cuando me molesta algo, cuando está incómodo, mi mamá, y ahora curiosamente yo pensé que al casarme eso iba a terminar, ahora mi esposa, cuando la situación va compleja, me dice: Alejandro. Y yo, si me vuelve a decir así, vamos a tener problemas. Y entonces me dice: bueno, está bien. Yo ya sabía que Alejandro iba a pegar el brinco y ahora tenemos otro Alejandro por acá. Entonces ya sabía que podía meterme en problemas con el ejemplo. Pero a mí me molesta el nombre, nunca lo he querido. O sea, siempre lo he aborrecido desde que tengo mi recuerdo, ¿no? El caso es que todos nosotros nos molesta que nos llamen por el nombre que no nos gusta. A todos nos incomoda
que nos llamen por ese nombre que de alguna manera no es tan representativo. Por eso casi siempre tratamos de evitar que alguien sepa ese segundo o ese primer nombre que nosotros queremos que nadie se le ocurra mencionar. Ahora, en la historia de Juan, capítulo 21, recordemos que Simón había sido encontrado por Jesús, había tenido un encuentro con Cristo y Cristo había cambiado el nombre de Simón y ahora se llamaba Pedro. Jesús le había dicho: Simón, ya no te llamarás más Simón, ahora tu nombre será Pedro. Y durante todo el trayecto de Pedro con Jesús, siempre su nombre fue Pedro. Pedro, el que a hierro mata, a hierro medio. Pedro, antes de que el gallo cante me habrán negado 3 veces. Pedro. Pero en Juan capítulo 21 nos vamos a dar cuenta que cuando Jesús topa con Pedro, no le llama Pedro, vuelve a llamarle Simón. Y regresando a la historia de los nombres, para mí es claro que Simón llegó a un pensamiento donde Simón debió haber dicho: suave, algo pasa, algo no está bien, porque otra vez me están llamando Simón. ¿Por qué de nuevo me dicen Simón? Posiblemente empezó a analizar y dijo: tenía tanto tiempo de que nadie me llamaba por mi nombre de pila. Pero la realidad es que no es tan cierto que eso pudo haber pasado, porque Simón sí sabía que había sucedido. Y es fácil entenderlo por lo siguiente. Vaya conmigo al versículo 3. Dice la Biblia: Simón Pedro, y hace clara la enseñanza, Simón Pedro le dijo: voy a pescar. Muchachos, estoy aburrido, no tengo nada que hacer, me siento ocioso. ¿Saben? Voy a pescar, voy a ir. Y curiosamente, siempre que alguien toma una decisión y tiene liderazgo, siempre hay gente que lo va a seguir. O sea, hay un montón de gente que se va a la colada. Y entonces los discípulos dijeron: tranquilo Pedro, perdón Simón, nosotros vamos también contigo. Y se montan todos a la barca. Dice que van esos discípulos, 7 para ser exactos, se montan con Simón y se van en la barca y se van a pescar. Siempre que hay un líder, bueno o malo, hay gente que lo sigue y va a ir de chupas a ver qué va a hacer. Se van los 7 discípulos y entran a pescar en la barca. Pero el que entró a pescar no fue Pedro, fue Simón. Y esto es muy importante que hoy lo entendamos. El que llegó a pescar no fue Pedro, fue Simón. Porque Pedro no tenía nada que hacer en la barca. El único que podía llegar a la barca era Simón. El Pedro que debía estar nunca hubiera estado en la barca. Ese ya sabía que no era el lugar para Pedro. Y muchas veces el problema que tenemos en la vida es estar en un lugar equivocado, cuando realmente no deberíamos estar ahí. Ahora, es interesante pensar en esto porque Simón sale a pescar, pero Simón sale a pescar por una razón sencilla. Simón está frustrado. ¿Y por qué Simón estaba frustrado? Por una razón simple. Poco tiempo antes, Simón había negado al maestro. Poco tiempo antes, Simón había renunciado a convertirse en cristiano por salvar su vida. Recordemos que cuando Jesús es arrestado, Simón lo sigue. Y digo que Simón lo sigue porque este es el escenario que nos quedó. No nos queda el Pedro que aparece en Hechos capítulo 2 predicándole a las multitudes y permitiendo que miles de personas lleguen a los pies de Cristo. El que seguía a Jesús no era Pedro, era Simón. El hombre natural, el hombre con miedo, el hombre con dudas, el hombre con angustias, el hombre frustrado de ver que había fracasado en su intento.
Ese hombre que le había dicho a Jesús: sabe Jesús, no importa lo que pase, no importa lo que suceda, no importa lo que me pueda acontecer a mí, donde tú vayas yo voy a ir contigo. Nunca jamás en la vida yo te voy a negar. Y ahora resulta que ese Simón, ese hombre natural, cuando va detrás de Jesús, se encuentra con un escenario complejo, se encuentra con una circunstancia compleja y niega al maestro 3 veces. Pero no solo niega al maestro, niega todo su existir, toda su naturaleza, como Pedro la niega. Porque si usted revisa la historia, le dicen: tú eres uno de ellos. No, está equivocado, me está confundiendo. Yo, de ellos, jamás, ni sé quiénes son, ni los conozco. En la segunda le confrontan su naturaleza, su forma de ser, le dicen: tú hablas como ellos. Yo, jamás, nunca en la vida. ¿Cómo usted va a decir que yo hablo como ellos? Si yo ni he andado con esa gente, yo ni los conozco. Olvídese, nada tengo yo que ver con ellos. Y si usted pudiera ilustrar, Pedro, en cada una de las veces que negó, se quitó una parte de su vestidura como Pedro y dijo: sabe, yo no quiero ser más Pedro, yo quiero ser Simón. Y me quito mi manera de hablar, y me quito mi manera de ser, y me quito mi forma de vivir, y me quito mi forma de ser un seguidor de Cristo, y me vuelvo a convertir en Simón, para que toda esta gente no me confunda con ellos, porque me van a crucificar, me van a llevar a la cruz, me van a mandar a matar, y yo no quiero morir. Pero cuando termina la escena y Simón ya no está siendo perseguido, Simón se da cuenta de algo. El maestro fue crucificado y él había cumplido algo que no quería hacer. Había negado al maestro. ¿Y ahora con qué cara? ¿Cuál de los dos llega? ¿Llega Simón con cara delante de Dios o llega Pedro? ¿Cuál de los dos llegaría delante de Dios, Simón o Pedro? Cuando en el proceso del momento más difícil se había desprendido de Pedro y había aparecido Simón, había dicho: yo no hablo como ellos, no vivo como ellos y no soy como ellos. Yo no soy Pedro, yo soy Simón, el pescador. Ahora él está frustrado. Había fracasado. Frente a todo el mundo había hecho el ridículo. Pero algo más, le había fallado a Jesús. ¿Qué cara pone usted cuando usted le ha fallado a alguien a quien usted ha jurado amar? ¿Con qué cara usted se presenta delante de alguien a quien usted ha traicionado, a quien usted le ha hecho daño, a quien usted le ha lastimado, a quien usted le ha hecho lo peor de lo peor, y con la persona a la que usted le ha fallado en todo su esplendor? ¿Con qué cara usted se presenta? Y Simón está ahí, y la realidad es que Simón no sabe qué hacer y encuentra la salida perfecta: huye de su realidad y escapa y se va otra vez a pescar. ¿Y por qué he llamado el mensaje de hoy reconciliación? Porque no tenía nada que ver con pesca, no tenía nada que ver con 153 peces en una red, no tenía nada que ver con el diseño profesional de Simón, no tenía nada que ver con lo que Simón era o cómo actuaba. Tenía que ver solamente con una cosa: Jesús estaba queriendo recuperar a Pedro. Jesús dijo: Pedro se perdió en el camino a la crucifixión.
y voy a salir a recuperarlo. Y sabe, cuando empezamos en este proceso es interesante comprender algo, y es que cuando tú y yo caminamos por el camino erróneo, cuando tú y yo nos equivocamos, cuando tú y yo huimos de Dios, cuando nos escondemos de Dios, no es usted y yo el que sale al encuentro de Jesús. No somos usted y yo los que salimos a buscar al Maestro. No es usted el que se encuentra con Jesús. Es Jesús el que encuentra. Es Jesús el que va. Es Jesús el que sale para ir a buscarle a usted. Es Jesús el que camina y va a buscarlo a usted donde usted se ha ido a esconder. Hay gente que dice: yo encontré a Jesús justo a tiempo. Y corrijo, mi hermano. Jesús le encontró a usted justo a tiempo. Y Jesús fue a buscar a Simón. Se trata del encuentro de amor más grande que ha existido. Porque cualquiera de nosotros no hubiera ido a buscar a nadie. Cualquiera de nosotros hubiera levantado el orgullo y dice: que se pudre el desgraciado. Cualquiera de nosotros hubiera sacado su hombre interior y hubiera dicho: y ese imbécil pretende que yo lo vaya a buscar después de la traición tan grande que me hizo, después de que me dejó ir a la cruz y morir solo, abandonado. Pretende que yo me esmere por esa persona y salga a buscarla después de todo lo que me ha hecho. Jesús fue a buscarla. Pero hay elementos interesantes en la reconciliación con Dios que a veces nos duelen o nos incomodan un poco. Y Pedro sale a pescar. Pedro reconoce de que en la vieja vida de él, en la vieja vida de Simón, lo único que él sabía hacer bien es pescar. Y entonces Simón hace un análisis y dice: bueno, soy un pésimo amigo porque traicioné a quien más amaba. Soy un pésimo seguidor porque ni siquiera pude permanecer firme con mi maestro. Soy un fraude como cristiano porque a la primera que me puse a pensar entre la vida y la muerte por seguir siendo un creyente, preferí decir que no soy cristiano. Le pasó como muchos de nosotros: ¿usted es cristiano? No, ay, de vez en cuando asisto a la iglesia, pero cristiano, sí, cristiano, no, jamás, o sea, no, yo de vez en cuando voy ahí a la iglesia, muy esporádicamente, pero nada más, o sea, nada. Todo lo había echado a perder. Pero Simón dijo: hay una cosa que yo sí sé hacer bien. Para una sola cosa yo soy bueno: para pescar. Y ahí, señores, damas y caballeros, ahí yo mando y yo soy un experto en la pesca. Y se fue a pescar. Pero dice la Biblia que toda esa noche no pescaron nada. Como se dice popularmente, ni un resfrío. Yo me imagino que a Simón le fue esa noche como la primera vez que yo fui a pescar. Tiré 20 anzuelos y solo pesqué un cangrejo. Fatal. Pero encontramos el segundo punto de la reconciliación, y es lo que dice el versículo 5. Léalo conmigo. Aparece Jesús en escena y les dice: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Vean, mi hermano, yo me pongo en la camisa o en los zapatos de Simón. Pasó toda la noche pescando. Lo único que él creía que podía hacer bien, que era pescar, también lo había fallado. En lo único que él creía que tenía experiencia, la voló también. Lo único que él creía que gobernaba, dominaba y sabía hacer bien,
le falla. Vea, literalmente conociendo cómo son la gente, le dice, posiblemente alguno de los 7 discípulos se tuvo que haber acercado a Simón y haberle dicho: Simón, mano, estás frito. Como amigo sos un fraude, como seguidor un fracaso, como cristiano mejor no hablemos. Y resulta que ya ni siquiera pescar sabes. ¿Alguien aquí le han dicho algún día que todo lo que hace lo hace mal? En algún momento a alguien le han dicho y le han recalcado de que es un fracaso y que definitivamente todo lo que hace no sirve. Así se sentía Simón esa noche. Pero para terminarla de hacer, así como para amarrarla, Jesús aparece en escena y se acerca y les dice: hijitos, ¿tenéis algo de comer? A Jesús le encantan las preguntas absurdas. Y a mí me encanta imaginar. Y yo me imagino a Jesús mirando. Recordemos que ya había resucitado y tenía un cuerpo glorificado y no dependía de un lugar. Y yo me imagino que Jesús se subió a la barca donde estaba Pedro y sin que ninguno lo pudiera ver, empezó a mirarlos a todos. Dijo: sin mí están fritos. Ustedes no pescan pero ni un resfrío. Y los vio ahí preocupados toda la noche sin nada, y se va y se para a la orilla de la playa y les dice: ¿tienen algo de comer? Y ahora Simón tiene que responder una pregunta que posiblemente le iba a quebrar el orgullo, y la respuesta era: no tengo. Y ahora sí es cierto, no tenía nada. Ya no era Pedro. Y como Simón, era un fracaso. Y en ese momento, donde simple y llanamente todos nos cuestionamos: ¿qué hago acá? ¿Para qué sirvo? ¿Será que alguien en la vida va a valorar lo que hago, o yo haré algo bien hecho? Porque parece que todo lo que hago siempre, sale mal. Y llegamos a la disyuntiva de: ¿sigo haciendo o mejor no hago nada? Si todo va a salir mal y siempre voy a terminar, ¿para qué hago nada? Pero Jesús estaba enfrentando a Simón con su realidad. Lo que Jesús le estaba enseñando a Simón es: Simón, entiende algo y entiéndalo bien. A partir del llamado que te hice, usted sin mí no es nadie. Entiéndalo bien. A partir del momento en que yo te hice llamar Pedro, Simón no existe. Y si me apartas de tu camino, todo lo que hagas va a salir mal. Y vean, hermanos, entendamos esto claramente. Estar en el lugar equivocado, de nada te sirve la experiencia. El hecho de que Simón fuera un gran pescador no le servía de nada, porque en ese momento Pedro no tenía que estar ahí. Cuando tú estás en el lugar equivocado, aún con toda la experiencia que puedas tener, nunca vas a poder ser efectivo. Tenemos que aprender que la prosperidad, la bendición de Dios no depende de tu experiencia, sino depende de que Dios esté contigo. Depende de que el favor de Dios camine a tu lado. Depende de que estés en el lugar donde Dios te ha mandado, haciendo lo que Dios te mandó a hacer. Y cuando Dios no te ha mandado a pescar, no salgas a pescar, aunque seas muy buen pescador. Cuando Dios no te ha mandado a hacer algo, aunque seas muy bueno haciéndolo, entiende que ese no es el lugar donde Dios te quiere tener.
Y cuando Dios hace el milagro de la pesca y que aparecen los 153 peces en la red, cualquiera hubiera dicho: wow, yo les dije, pescar es lo mío. Cualquiera hubiera dicho: ya entendí, este es mi lugar. ¿Ves? En esto sí soy bueno. 153 peces. Porque hay gente que cuando ve que las cosas prosperan se tiende a equivocar. Piensa que la bendición está llegando porque es bueno en lo que hace, cuando en realidad pudiera ser que lo que Dios le está diciendo fue lo que le dijo a Simón: Simón, ¿te acuerdas quién te sacó de aquí? ¿Recuerdas qué fue lo que pasó la primera vez que te vine a buscar? ¿Te acuerdas que no habías pescado nada y yo hice que aparecieran un montón de peces? Simón, soy yo otra vez y he venido a buscarte. Y si usted lee la Biblia dice que Simón, léalo conmigo, versículo 7, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: ¡es el Señor, Simón Pedro! Y Simón debió haber dicho: está aquí otra vez. Claro, debí imaginarlo. ¿Quién iba a hacer aparecer 153 peces? Seré bueno, pero no para tanto. ¿Cómo no se me ocurrió que otra vez Jesús estaba acá? Pero yo creo que fue el tiempo más incómodo para Simón. Porque si usted y yo somos honestos, no hay nada más incómodo para nosotros que enfrentar a la persona que hemos fallado. Estar cara a cara con esa persona a la que hemos fallado no es grato. Y cuando Simón había sacado la red y los 153 peces estaban ahí, Simón entendió que Jesús estaba otra vez en la barca. Pero todo volvió a recapitularse y volvió a pasarle lo que a usted y a mí nos pasa. Empieza todo otra vez a venirse a la mente. Y la traición, lo negué, dije que no era cristiano, no lo seguí, lo abandoné, no estuve en la cruz con él, híjole, me voy a esconder. Y Simón debió haber buscado la manera de esconderse de Jesús. Al igual que usted y yo nos buscamos esconder cuando le hemos fallado a Dios. Literalmente, Simón debió haber dicho, como muchos decimos: trágame tierra. Solo que en este caso era: trágame mar, porque estoy en medio del agua. ¿Con qué cara se enfrenta Simón a Jesús? Qué vergüenza, qué tortura, qué triste. Ahí es donde aparecen muchas personas a decir: y después buscas a Dios. Ahí es donde aparecen las voces y no te da vergüenza orarle al Señor después de eso. Ahí es donde aparecen los vecinos a decirte: y así te haces llamar cristiano, y así vas a la iglesia. Y después de eso tú crees que Dios te va a escuchar y tú crees que Dios te va a usar. Ahí es donde aparecen las voces para repetirte una y otra vez. Pero hay alguien que aparece alrededor tuyo y te dice: vine a buscarte. Esto no se trata de peces, Simón, entiéndelo. Esto no se trata de peces. Esto se trata de amor. Y yo vengo a decirte que yo te amo aunque me hayas traicionado. Que yo te amo aunque me hayas negado. Que yo te amo aunque me hayas abandonado en el peor momento. Simón, esto no se trata de pescar. Esto se trata de amor y yo te amo. Y sabes, esa es la diferencia entre Dios y muchos de nosotros. Que la reconciliación de Dios nos dice: sabes, no importa que me hayas negado,
No importa que me hayas abandonado, no importa que me hayas fallado, no importa lo que hayas hecho. Vine a buscarte porque te amo y quiero traerte a mis brazos. Simón, ¿sabes? Una vez te saqué de esta barca porque tengo grandes cosas para ti y no quiero que vuelvas a esta barca. Este no es tu lugar, Simón. Pero maestro, yo te fallé. Olvídalo, Simón. No dejes que eso haga una división entre tú y yo. No dejes que tu pecado haya una división entre tú y yo. A mí no me interesa si tú me fallaste. Estoy aquí, Simón, y vine para llevarte a casa. Simón, estoy aquí no para decirte que por qué lo hiciste. Estoy aquí para decirte, Simón, vamos a casa. Todavía mis planes contigo no han cambiado. Y es lo mismo que Dios nos dice en esta mañana. Estoy aquí no para mirar tu pecado. Estoy aquí no para mirar que me has traicionado. Estoy aquí no para mirar que me has fallado. Estoy aquí no para cuestionar que me han negado. Estoy aquí no para señalar tu falla, para señalar tu pecado, para señalar que me has traicionado. Estoy para decirte, vamos a casa, vine por ti. Estoy aquí para decirte, vamos, porque te amo y quiero que regreses a tu hogar. Estoy para decirte, yo te amo y nada cambia eso. Vine a recogerte, Simón. Tira la red, porque yo tengo cosas mejores para ti. Y yo no puedo imaginarme la reacción de Simón. Posiblemente habrá dicho, ¿qué le pasa a este hombre? Después de todo lo malo que yo he hecho, aún así viene con amor a recogerme. Y usted quiere ver qué tan amoroso era la reconciliación. Vaya conmigo al versículo 9 y vea lo que dice. Dice, al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús se tomó la delicadeza de prepararle la cena a un hombre frustrado, condenado por sí mismo, que no se sentía digno, que había pasado 12 horas sin comer porque nada habían podido pescar, que estaba cansado, angustiado y agotado. Y Jesús se acercó y le dijo, Simón, ven Simón, te preparé la cena. ¿Quieres pescado? Tenemos pan. Ven a comer. Y es lo más cercano a las bodas del Cordero, acercarse a Dios y comer con Él. Es lo más cercano a Apocalipsis 3:20. Él toca la puerta, tú abres y cenas con Él y Él contigo. Jesús agarra a Simón y le dice, Simón, ven, quiero cenar contigo. Pasa, come. Pero maestro, te fallé. Simón, ven, come. Pero maestro, la cena está lista, Simón. Pero maestro, en la mesa no se habla. Simón, come. ¿Qué quieres? ¿Pescado? ¿Pan? Vine a servirte. Quiero pasar tiempo contigo. Quiero que vuelvas a mí. Pedro, te extraño. ¿Quieres regresar a casa? ¿Quieres volver? He preparado una cena para ti. Y sabe, mientras preparaba el mensaje, Dios me decía que Él había preparado una cena para muchas personas, pero que estaban tan afanados
en sus fallas y en sus faltas, que por más que los llamaba, nunca se podían bajar a comer con él. Esto no es un tema de peces, no es un tema de pesca, es la reconciliación de Dios para con nosotros, que a pesar de que fallamos, que a pesar de que tal vez le hemos traicionado, que a pesar de que tal vez hemos hecho cosas que no tenemos que hacer, cuando queremos levantar la voz para decirle: mira, maestro, él hace: shh, ven y cena conmigo, ven a comer, pasa, he preparado pescado, tenemos pancito, y sabes, Simón, tengo un gran abrazo para ti, porque para mí no importa tu falta. Una vez te dije: Simón, tú vas a ser un pescador de hombres, y no he cambiado mi forma de pensar. Y siguiente a eso, si usted lo ve en el versículo 15, dice que después de que comieron, Jesús le hace una pregunta a Simón. La pregunta es una pregunta ponzoñosa. Le dice: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos que están acá? ¿Qué responde uno? Después de que Antitus unos días antes había abierto la bocota para decir que jamás lo negaría y lo había negado. ¿Qué responde uno si cuando días antes había dejado que esa persona sufriera sola? Le voy a decir: sí, maestro, te amo. Para recibir una respuesta y decir: no seas tan hipócrita. ¿Qué le contesto? Simón no atina más a una cosa y le dice: tú sabes que te amo. Que literalmente no era otra cosa que: sé que tal vez no se nota, pero de una extraña manera, yo te amo. Sí, sé que me vas a decir que te fallé, pero aunque te fallé, te amo. Vuelve Jesús a hacerle la siguiente pregunta, por segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y eso hincaba en Simón: tú sabes que te amo, Señor. Por tercera vez le vuelve a hacer la misma pregunta: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y dice la Biblia que Pedro se entristece de que le dijera por tercera vez lo mismo. Claro, la tristeza de Simón es: no me creyó. Y claro, ¿qué puedo esperar si lo he traicionado? Y Jesús le dice: Pedro, apacienta mis ovejas. Que no era otra cosa que decirle: Pedro, yo te llamé y te dije que ibas a pastorear gente. Ya no hombres, ahora vas a pastorearme las ovejas. Te dije que ibas a ser pescador de hombres. Ahora, después de que me has traicionado, después de que me has negado, después de que tú mismo has dejado de creer en ti, yo creo en ti y te quiero hacer el encargado de mi rebaño. Tú vas a ir a pastorear mis ovejas. Ya no solo las vas a pescar, ahora las vas a pastorear. Ya no solo es un tema de que las vas a traer al redil, ahora las vas a cuidar, las vas a amar y las vas a atender.
sabes por qué, Simón? Porque hoy entendiste que si yo tuve misericordia para contigo, tú podrás tener misericordia para con ellas. Porque hoy has entendido la diferencia de la reconciliación cuando el amor de Dios se sobrepone. Y para muchos de ustedes hoy, el llamado de Dios es el mismo llamado que le hizo a Simón. Simón, ven, he preparado un pescadito, hay pan y quiero comer contigo. Maestro, pero olvídalo, no me interesa lo que hayas hecho, me interesa tu pasado. No estoy interesado en tu historia pasada. Yo tengo una nueva historia para ti. Ven, siéntate. Te sirvo un bocado. ¿Quieres pan en tu plato? Es tiempo de comida. Póngase sobre sus pies en esta mañana.